Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de martes 18 de mayo, que ha amanecido raro y nublado después de los últimos días de tanto calor. Es lo que tiene la primavera. Tenemos 3 horas por delante para contaros qué está pasando en Marbella. Ayer se celebraba el Día Mundial de la Hipertensión en una jornada para tomar conciencia sobre la importancia de adoptar un estilo de vida saludable, porque nos puede tocar a todos, y las consecuencias: enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y un largo etcétera. Lo trataremos con la especialista del Hospital Costa del Sol, Marian Nureddin. No será el único tema médico. De la mano del doctor Paolo Casoni abordaremos una técnica que ha puesto en marcha para curar hemorroides sin anestesia y de manera ambulatoria. El golf es un deporte considerado poco agresivo, de bajo impacto. Aún así, se pueden producir lesiones comunes. Con nuestro fisioterapeuta os ofreceremos ejercicios sencillos para evitarlos. Tendremos recomendaciones literarias con Soledad Mena, en este caso, los libros más votados de Maravillas Club de Lectura, o echaremos un vistazo a los museos en el Día Internacional, y qué mejor opción que al Museo del Grabado. Esto y más enseguida, antes las noticias. Ayer se celebraba el Día Mundial de la Hipertensión, una jornada para que adoptemos, para que concienciemos sobre tener hábitos de vida saludables, porque las consecuencias pueden ser múltiples. Lo vamos a repasar con Marian Nureddin, que es facultativa de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuándo estamos hablando de hipertensión? ¿En qué momento? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, la hipertensión se define como un aumento de la presión dentro de las arterias de manera mantenida, y hablamos normalmente de hipertensión cuando las cifras de presión sistólica están por encima de 140 y diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. ¿Qué incidencia tiene actualmente la población en el Distrito Sanitario Costa del Sol, por ejemplo? Es una enfermedad muy prevalente que afecta a un porcentaje importante de la población y que se relaciona con otros factores de riesgo vascular, como la diabetes, y con una prevalencia importante por encima del 30%. Ahora vamos a ver las consecuencias, pero ¿cuáles son los síntomas que empiezan a indicar, a mostrarse? Bueno, la hipertensión es una enfermedad silente que no da manifestaciones clínicas muy relevantes. Puede manifestarse con episodios de cefalea y, bueno, en estadios más avanzados sí que podemos ver una afectación a nivel ocular, renal o incluso cerebral y cardíaco, que den síntomas dependiendo de la afectación que se produzca. Consecuencias, decíamos, múltiples: accidentes cardiovasculares, cerebrales, pero luego también hay otros, como por ejemplo la obesidad, ¿no? O la diabetes, problemas oculares. Sí, la hipertensión, como decía, va asociada muchas veces a otros factores de riesgo vascular. Entre ellas tenemos pues la obesidad, el sedentarismo, las dislipemias, la diabetes, por supuesto. Todo ello forma parte de un conjunto de problemas sobre el que debemos de actuar, y muchas veces mejorando unos ayudamos a la mejora del resto de factores de riesgo vascular. ¿Es la medicación la herramienta más importante, digamos la prioritaria en este sentido? La herramienta prioritaria yo diría que es una modificación como primer escalón de los hábitos de vida, en el sentido de la suspensión del tabaquismo, que no hemos hablado en esto cuando hemos hablado de los factores de riesgo vascular, pero que por supuesto forma parte de ellos, y bueno, se trataría, como digo, de
evitar aquellos factores que pueden favorecer que esa hipertensión provoque daño, eliminando el consumo de tabaco, reduciendo el consumo de alcohol, apoyándonos también en una dieta saludable, una dieta mediterránea y, por supuesto, evitando el sedentarismo, intentando hacer ejercicio a diario. Con todos estos elementos podemos conseguir bajar, pero una vez que se pone una medicación, ¿es irreversible? Normalmente el tratamiento suele ser de forma prolongada. Como digo, yo siempre le digo a mis pacientes que si conseguimos reducir peso y conseguimos controlar el resto de factores que hemos hablado, como la diabetes, el tabaquismo, etcétera, a veces conseguimos disminuir la medicación y en aquellos pacientes que hacen un gran esfuerzo incluso retirarla, aunque lo normal es que sea una medicación indefinida. Sí, no sabemos nunca hasta qué momento, ¿no? ¿Es hereditaria la hipertensión? Existe un componente, aunque no tenemos claro que sea directamente dependiente digamos, de la carga genética. Existe un componente, aunque sabemos que lo fundamental, como venimos hablando, son los demás factores de riesgo. ¿Y de qué modo afecta a la función renal? Bueno, normalmente la hipertensión, cuando tiene cuando se desarrolla durante largo tiempo o cuando debuta con cifras muy elevadas desde un primer momento, puede dañar el riñón y afectar a la función del mismo, provocando diferentes patologías, entre ellas insuficiencia renal. Ya no estamos hablando de edades, ¿no? La hipertensión puede aparecer en cualquier momento. La hipertensión normalmente en edades tempranas suele tener unas causas secundarias que llamamos nosotros que van a provocar esa hipertensión. Es más frecuente a partir de los 40 años de edad y como digo, esas son las edades en las que comienza a verse la hipertensión de forma más frecuente y en las mujeres a partir de la menopausia. De manera habitual no nos solemos tomar la tensión, ¿no? Siempre lo hacemos cuando tenemos un problema o porque directamente empezamos a notar, decimos esos síntomas, ¿no? E incluso esas consecuencias que luego son complicadas de paliar. Sí, bueno, se recomienda pues que cuando uno acuda tenga algún contacto sanitario por cualquier motivo, pues debemos recomendar hacer una toma de tensión arterial, aunque es verdad que sabemos que no solo con una determinación aislada de la toma de tensión podemos tomar decisiones, pero sí que a partir de esa primera toma de contacto podemos indicar cuál debe ser el seguimiento del paciente o qué debemos hacer con las cifras que hayamos detectado. Bueno, para cerrar la entrevista vamos a aprovechar para recopilar todas esas recomendaciones y dar una batería de consejos para que nos lo tomemos en serio. Bueno, pues básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Evitar el sedentarismo, intentar hacer ejercicio físico a diario, por supuesto eliminar el consumo de tabaco, reducir el consumo de alcohol, actuar sobre nuestro peso, intentar mediante una dieta mediterránea reducir el consumo de grasas, también limitar el consumo de sal y bueno, yo creo que con estas pautas podremos mantener la hipertensión a raya. Bueno, y al final nos vale para muchísimas más cosas, ¿no? Para que tengamos una vida, como dices, saludable. Pues María Noureddin, gracias. A vosotros. Gracias, un saludo.
Un saludo. La hostelería ha comenzado a extender sus horarios. El ocio nocturno también ha abierto sus puertas. Hay quien está a favor de esta medida y otros no lo ven tan claro. Hemos salido a la calle a preguntar su opinión. Hola Eva, hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente respecto al tema de apertura de ocio nocturno como una herramienta para evitar los botellones en la calle. Pienso que lo que es la restauración, sí, hasta las 12, pero lo que es más es que hay mucho niñerío suelto en la calle, mucho botellón, mucho... Eso es lo que me parece mal, el botellón en la calle, las aglomeraciones, pero después los restaurantes, muy bien, hay cosas que sí. Hombre, estoy a favor, pero creo que las personas tienen que ir con cuidado, seguir teniendo un poco de cuidado. Bueno, si está controlado, pues bien, porque hace falta, sobre todo para los empresarios. Pienso que también tienen que comer y de todas maneras yo vivo aquí en el centro, soy de Marbella y las plazas se llenan de niñatos bebiendo, que el ocio tiene que abrir, lo que tiene que vigilar más son las plazas y lo que está libre, porque los hosteleros están vigilándolo todo, las criaturas, porque de ello depende su vida. Y yo no quiero que haya virus, pero si está todo abierto, ¿qué más da una hora que otra? A ver, pienso que algunos necesitan también un poco de libertad, pero creo que no van a tomar las medidas que se deberían tomar para que no haya otra ola más. Yo pienso que es un poco precipitado. Mi punto de vista, hasta las 2 de la mañana creo que es demasiado precipitado, tal como estamos. ¿Y cree que la apertura de ocio nocturno permita evitar las aglomeraciones y los botellones en la calle? Bueno, la verdad es que debe estar un poquito controlado, pero yo creo que ya debemos de empezar a movernos un poquitín, sobre todo, ya te digo, como te digo, por el empresario, porque lo necesita, si no va a haber mucho más paro. Yo creo que no, porque el botellón lo hace, yo creo que el que no puede consumir 5 euros una Coca-Cola, o pienso yo, no lo sé. Hombre, si ponen normas y luego la policía está ahí un poco apoyando, ¿sí? No, yo creo que al final van a seguir haciendo botellones, van a seguir yendo a si las abren a discotecas, pero botellones yo creo que van a seguir haciendo los mismos. No va a ser lo mismo, lo que tiene que haber más vigilancia y lo que sí las discotecas, lo que sí tienen que tener más cuidado, pienso, es los sitios cerrados. Todo lo que sea al aire libre, dentro de lo que cabe, el verano pasado nos escapamos muy mal, tengamos fe. Ah, bueno, ese es el otro lado de la moneda, claro. Si la gente en vez de irse a la discoteca se van afuera, puede ser peor todavía, no sé. La verdad es que es muy difícil poder dar en el punto clave. ¿Y piense que esta medida de apertura de ocio nocturno son medidas necesarias según la situación en que nos encontramos ahora? No, hasta las 6 de la mañana libertinaje que no es, porque es libertinaje, otra cosa. Está en la calle, tomarte una copa, está normal, con tu mascarilla puesta, pero lo que se ve es que esto no es normal, esto es que parece que han salido en bandada de ya estamos todos bien, y no estamos todos bien. Bueno, sí, todavía hay que tomar algunas medidas, pero yo creo que ya se debe ir abriendo poquito a poco la veda. Yo creo que no, ya que todavía hay muchos casos y yo pondría algo más de medidas de seguridad, ya que no hay muchos casos todavía recientes como para que haya tanta libertad, por así decirlo, ahora. Es que de un lado para otro, como esto cada uno dice una cosa, no sé. Más vigilancia, es lo único, porque la gente lo de la responsabilidad lo lleva regulín. Salvo el que haya pasado algún familiar que ya lo lleva más, el que no piensa que va con otro. Los bares y todo eso estoy de acuerdo, pero las discotecas que están en un sitio cerrado y la gente bailando ahí también, eso es lo que no encuentro bien. Lo demás sí, con las distancias, con las mascarillas, que a mí se me cae, en fin, vale. Bueno, opiniones de todo tipo, pero en general el ocio nocturno no convence mucho y da un poquito de miedo. Tenemos con nosotros a Pablo González. Muy buenas, Pablo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Sí, pero es que ya lo vivimos eso. Ya lo vivimos, es decir, se abrió el grifo y la mayor origen de los contagios vino posiblemente por el... No se termina de decirlo con voz muy alta. Algunos sitios sí, han incluso unido ocio nocturno con incremento de casos,
Pero bueno, es algo que llamó mucho la atención y ahora pues estamos en esta situación en la que pero hay mucha gente que da, o sea, que le da muchísimo miedo, ¿no? Claro. Porque sí, pues hay mucha gente vacunada, inmunización de rebaño, pero claro, si al final unes a muchísima gente sin mascarilla y bueno, y con copas y demás, pues claro. El equilibrio del que hablábamos. El equilibrio es muy complicado, el equilibrio ¿no? de la salud, la economía y cómo conseguimos. No me gustaría estar en el pellejo. No, quizás es demasiado rápido al final, ¿no? Y eso es lo que impacta un poco. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de cambios, no es el único. Ya hemos visto que, bueno, que en Marbella, así como en toda España, han comenzado a bajarse pues las velocidades, ¿no?, de determinados tramos. Nos tiene un poco, no sé, desconcertados, ¿no? Porque todavía yo creo que no queda demasiado claro cuáles son las vías en las que tienes que ir a 30, 50... Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro, pero de lo poco que he podido extraer son las de doble sentido, como Ricardo Soriano, pues seguimos con el 50, que creo que teníamos ya antes, ¿no? Sí. 50 en Ricardo Soriano. Y en aquellas que son solo de un solo sentido, 30. Hay que acostumbrarse, porque es verdad que ir a 30 tiene la sensación de ir parado, es decir, un ciclista te puede rebasar, ¿no? Pero quiero ser un poco pedagógico. ¿Os acordáis? Hemos vivido toda la vida en nuestra A7, la 340, de toda la vida que estaba limitada a 100. Si tú te acuerdas o haces memoria, que yo es que estas cosas es que se me quedan en la cabeza, la polémica que suscitó la bajada a 80 km por hora, esa polémica se borró. Ya todos estamos más o menos acostumbrados a que si vas por la A7, pones el limitador a 80 o te pones a 80 y ya está. Incluso hay un tramo regulado en el que tú ves que la gente frena y de repente tal. Y nadie tampoco va especialmente incómodo, ¿no? Supongo que nos tendremos que acostumbrar en las ciudades al 30, porque al 50 ya estábamos. Sí, además solamente, como dices, en el tramo en el que haya un único sentido, ¿no? Claro. Vamos a hablar de velocidades, pero claro, no nos referimos a esta en concreta, ¿no? Sino en aquellas personas que al final, pues, bueno, se lo pasan todo por el forro, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Ha habido un caso, bueno, muy destacado, que es que ha sido detenido un individuo de 28 años por duplicar el límite de velocidad en la autovía A7. Pero claro, no solo, tenía el carné retirado, doblaba el límite, conducía a 160 kilómetros por hora cuando el máximo era a 80 y además es que daba tumbos al volante. Bueno, lo de los tumbos yo lo he querido interpretar. Es el típico que vas en la carretera y va haciendo zigzag. Claro. Eso es lo que se refiere a la noticia. He querido yo interpretar, digo, de los tumbos no es porque... Sí, porque luego no decía que consumía alcohol. Exacto, entonces iba zigzagueando como todos, que muchas veces cuando nos pasa, a todos nos ha pasado, y decimos, nunca está la policía, y eso es otro tópico que sueltan mucho los mayores y los jóvenes también, lo de nunca está la policía cuando se la necesita. No es verdad. No es verdad, lo que no podemos hacer es tener un policía en cada esquina, pues luego o no tenemos dinero para pagarlos o luego nos quejaremos de que es un estado policial, porque el policía no solo va a estar para las cosas de los demás, también va a estar para las tuyas, ¿vale? Bueno, perdona que es que luego me enrollo con esto pero bueno, el caso es que no solo era el individuo, si tú lees la noticia de los cuatro eran 4 prendas, con perdón de la expresión, en la que uno estaba buscado por un juzgado de Algeciras, también tiene una orden de detención. Los otros 2 eran, creo que eran inmigrantes residentes ilegales o algo así, entonces, bueno, acabaron todos detenidos. Y entonces te surge la idea o no sé, la pregunta ya un poco interna de decir, pero si estás en esas circunstancias, ¿cómo se te ocurre ir llamando la atención de esa forma? De esa manera, ¿no? Con los puntos retirados, ¿no? El carnet no lo tienes y llevas claro, a 2 personas que no tienen sus papeles, a otro que está en busca de captura, dice, y te pones a hacer eso. La verdad que, bueno, no sé explicar, no tiene explicación, la verdad, ninguna. Yo quería, cuando me venía para acá, digo, bueno, a lo mejor quizá la juventud. Pero no, uno de ellos era bastante más, ya era mayorcito, el de la búsqueda y captura, entonces dices, bueno, pues no sé, son gente de otro calibre, ¿no? No, que no tienen miedo, que llevan haciéndolo mucho tiempo, no les ha pasado nada y siguen en la línea, ¿no? Les ha salido mal y nos da la oportunidad a nosotros de refrescar la memoria a aquellos que cumplimos los límites de velocidad, que además se ahorra un montón de gasolina y que, bueno, que queremos saber qué es lo que le pasa a esta gente. Y a ver, lo que le pasa a esta gente es, hasta determinadas velocidades, o sea, cuando rebasas los límites, hasta un determinado límite, que ahora es al que vamos a contar, pues son las multas típicas de tráfico. Sí. Pues que te llegan, que te restan puntos, dependiendo del exceso de velocidad, y bueno, pues es un juego que más o menos todos conocemos, ¿no? Unos más que otros. Pero hay un límite a partir del cual el reproche de la sociedad no es que le pongamos una multa al individuo, sino que ya es una cosa más seria. Y entonces se convierte en algo penal. Y el derecho penal, es
Es decir, las cárceles, los jueces, entran en juego cuando se superan los límites de la Guardia Civil de Tráfico, las sanciones, las multas, ¿vale? ¿Y cuáles son esos límites? Rebasar en 60 kilómetros por hora el máximo permitido. Es decir, si estamos en una de esas de 30 ahora nuevas que nos han puesto, si vas a 91, ya estás en un delito. El resto de los casos pues es simplemente sumar. 50, que es en vía urbana, si lo superas en 60, 110, 111, mejor dicho, pues ya está cometiendo el delito. Y en las interurbanas, que son las 7, por ejemplo, o autopistas, rebasarlo en 80 kilómetros por hora. Es decir, si vas en la autopista, lo máximo perdido son 181 kilómetros por hora, ¿no? En este caso, cuando se superan esos límites, delito. Es decir, a esa persona se la va a detener si se la pilla. Y ahora algunos nos dirán si han leído con atención la noticia, porque uno siempre intenta buscarle un poco las cosquillas, ¿no? Y dice, bueno, pero si no había radar, bueno, vamos a ver, aclaremos las cosas. Que no haya radar no quiere decir que uno no se exceda en la velocidad. Y nuestro artículo penal, que sanciona todo esto, no dice que es que tenga que ser detectado por radar, sino habla de que se supere la velocidad. La cuestión del radar, o de otro, es una cuestión de prueba, de cómo medir eso. En este caso, muy curioso, porque no hay un radar, es un agente que no estaba de servicio, que iba por la carretera y que de repente vio eso. ¿No? La diferencia entre tú y yo posiblemente es que posiblemente tú y yo no nos ponemos a perseguirles. Claro. Pero esta gente sí, y se puso a perseguirles y notó cómo su coche llegaba hasta 160 kilómetros por hora. Será testigo muy privilegiado de aquello que pasó. No sé, no he leído en las noticias si el hombre además tomó hasta algún vídeo, no creo, a esa velocidad a lo mejor el hombre, pero sería capaz de haber tomado algún vídeo incluso. Si las pruebas de ese señor, y a lo mejor algún que otro testigo que pueda haber en algún caso, no sé si ese es el supuesto, pueden dar lugar a que un juez considere que ese señor iba a más del doble, con que fuese a más de, de esa velocidad, 80, esto era interurbano, a 160, ya sería suficiente, ¿vale? Y no hace falta el radar es un medio de prueba, que además es como muy científico, ¿no? Muy difícil de discutir, bueno, tiene un margen de error, pero una calibración, unos ITVs, ¿no? Pero se puede conseguir la demostración de eso a través de otros medios de prueba, ¿vale? ¿Qué sanción se puede derivar solamente con este exceso de velocidad? Porque claro, luego es un suma y sigue. Exacto, y ahora vamos a eso. Así, asépticamente, solamente con esto, hay tres opciones, porque esta es la parte más blandita. Es o ingreso en prisión, que son de 3 meses a 6 meses, poco tiempo, por lo cual no entraría, o multa, o trabajos en beneficio de la comunidad. Recuerda, estoy haciendo acento en el o. Una cosa, la otra u otra. Y en cualquier caso, la retirada del carnet de conducir durante un periodo que no sé si es de 1 a 4 años o de 2 a 4 años, ¿vale? A partir de ahí, Eva, solo puede empeorar. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando la policía te detiene y tal, y te empiezas a forcejear, todo va a empeorar. O sea, esto es una cuestión de daños mínimos, ¿no? ¿Cómo puede empeorar? Pues entrando en la agravación de ese delito, que es, además de esa conducción, hacerlo con manifiesta temeridad. Y ya empezamos a entrar a las palabrejas que utilizamos en los juzgados, pero que son necesarias, porque tampoco podemos describir qué es manifiesta temeridad, porque los casos son tan amplios en la vida que tenemos que utilizar términos un poco abstractos, ¿no? Pues si conducimos con manifiesta temeridad y ponemos en peligro la vida de personas, ¿qué es poner en peligro, Eva? Pues que pases al lado de una persona a 120 kilómetros por hora en un paso de cebra. ¿Vale? Y le pasas a 1 metro. Eso es poner en peligro la vida. Estaríamos en un caso muy concreto, por ejemplo. O provocar que con ese zigzag alguien tenga que hacer un frenazo enorme y acabe colisionando con la mediana, por ejemplo, ¿no? Eso es manifiesta temeridad. A partir de ahí la cosa se pone peor. Ya no es o y o. Ya es prisión y multa, ¿vale? Además de la privación de permiso de conducir. Más grave todavía, que no pongamos que al hacer eso, al conducir a esas velocidades, no sea una manifiesta temeridad, sino un desprecio manifiesto a la vida de los demás. Ya empezamos ¿sabes? Antes era manifiesta temeridad, ahora desprecio manifiesto. ¿Qué es desprecio manifiesto? Bueno, pues tiene que verse en caso a caso, que es no poner en peligro la vida de nadie. Aquí parece que no tenemos noticias por la noticia periodística. Ya sabemos lo que puede ser una manifiesta temeridad, y un desprecio a la vida de los demás, veremos a ver en qué consiste. Pero luego cuando
todo lo ponemos en escrito, porque cuando esto sucede y detienen a alguien, la policía hace unos informes muy completos. El estado de la vía, la meteorología, las marcas de las ruedas en el asfalto. Sí, claro, lo que sucedió o podía haber sucedido, ¿no? Exacto, y entonces cuando pasamos al desprecio por la vida ya es más grave, las penas de prisión son más graves, no es O, ¿vale? La multa va incluida y también pero el desprecio, por ejemplo, en este caso es que hubiera bebido, ¿no? Bueno, está dentro de esas conductas que efectivamente que pueden provocar, pero uno puede ir conducir bebido sin poner en manifiesto peligro la vida de los demás. Ojo, que es que todo esto es empezar a sumar y a sumar. Es decir, te pueden coger en un control educado, correcto y normal, en el que la persona no se resiste, sopla, da más de sí, pues tiene la parte mínima de todo eso, que es conducir bajo las bebidas. Si a partir de eso empiezas a poner en peligro a los demás, o incluso tienes un accidente, ¿vale? Y provocas daños físicos a esta persona, la cosa se va agravando. Sí, o porque estás grabando con el móvil, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, eso... Bueno, a ver, eso podría ser una sanción de tráfico, ¿vale? Sí, pero que pones en riesgo la vida de otra persona, ¿no? Al final... Si eso se traduce en maniobras del coche que pueden poner en peligro a los demás, ya damos el salto a lo penal. Si no, el mensaje que quiero transmitir es Guardia Civil de Tráfico. ¿Vale? La multa clásica, retirada de puntos y el asunto se acaba. En este caso concreto, con la suma de todas estas lindezas, ¿qué le puede pasar? Bueno, pues a ver, yo creo que la Fiscalía en estos casos en los que si no se ha puesto en peligro la vida de los demás, ¿vale? Se va a quedar en la parte mínima del delito. No va más allá. No va a ir más allá. Y por mi experiencia la Fiscalía está optando por las multas más que por el delito por el ingreso en prisión, porque es más eficaz, es más efectivo, porque el ingreso en prisión al final no se va a producir el ingreso por 4 meses de alguien en prisión, pues optan por la multa, normalmente. Además de la retirada del carné, pues supongo que le pondrán la mitad más o menos, entonces luego esto se gradúa. Es verdad que si a todo esto luego las circunstancias que se demuestran hacen el exceso de velocidad menos grave, el juez tiene la potestad de quitarle importancia al asunto, ¿vale? Tanto para agravar como para reducir, ¿vale? Entonces, en este caso, lo más llamativo es además que la cuadrilla que iba en el coche, pues bueno, pues llama la atención. No podía ser más curioso. Supongo que por eso es motivo de noticia vuestra periodística, ¿no? Porque eso no sí, pero al final se queda en nada la cosa, ¿no? Cuando realmente sí que podía haber tenido consecuencias. Bueno, habrá que ver, porque de todo esto luego lo que pasa en el juzgado habrá que ver el atestado de la policía y a ver qué es lo que ha pasado durante esos kilómetros en la que hasta que fue detenido por un grupo de coches policiales fue cometiendo esa persona. Y vamos a ver si luego aparecen, gracias a esta noticia, testigos que llaman luego a la policía y dicen, oiga, mire usted, yo estaba allí y yo tuve que frenar porque es que si no me como este hombre, o yo me tuve que salir de la carretera o tal, y entonces el asunto a lo mejor empieza a ir a más. ¿No? Entonces, bueno, con los datos que tenemos ahí no podemos más que hacer hipótesis, ¿no? Pero gratis no le va a salir, la broma no le va a salir gratis y además a este señor se le va a acumular el hecho de conducir sin carné, con lo cual le va a agravar el asunto porque cuando se unen otros delitos se aplican los concursos que llaman, donde o bien optamos por el de más gravedad en su parte máxima o bien por la suma de los dos con un límite de tal, ¿vale? Entonces, en este caso el asunto no solamente se le va a quedar... sí, gratis no le va a salir. No, en absoluto. Bueno, además de que, a ver, que todo el mundo sepa, la policía, la Guardia Civil no te detiene si te pasas en 10 kilómetros o 20 kilómetros. Te pone una multa y te vas. En este caso, a ver, es el drama para aquellos, sobre todo, que no estamos acostumbrados, de que te van a detener, te van a esposar, te van a fichar, vas a tener antecedentes penales, vas a pasar como mínimo... Depende de cuándo... Esto sucedió el sábado, le pondrían a disposición judicial el lunes. O sea, como mínimo pasó 2 nochecitas en el calabozo, ¿no? Entonces, a ver... Sí, el susto se lo ha llevado. El susto se lo va a llevar. Otra cosa es que algunos, como me dicen, y bueno, es que hay gente que a eso tampoco no le importa mucho y otros sí. Bueno, habrá que ver, pero posiblemente la próxima vez se lo piensa. Y el otro estará ya a disposición judicial del juzgado de Algeciras, que sepa Dios por lo cual estaba requerido, pero vamos... Es como decía José Mata, es de tontos, de tontos para siempre o del todo, ¿no? Es decir, a nosotros no se le ocurriría hacer eso en ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero, bueno, está muy acostumbrado, como decimos, a hacerlo y no hay que quitarle hierro precisamente a este tipo de conductas, ¿no?
Pablo, gracias. De nada, a vosotros. Yo perdóname que a veces me enrollo, porque bueno, con mi no sé, mi tendencia a la de profesor de universidad, pues quiero siempre dar como un, no sé, un toque pedagógico a todo esto y tal, ¿no? Pero bueno, a vuestra disposición, como siempre. Hasta la semana que viene. Igual, gracias. Nos marchamos a publicidad unos minutitos y enseguida volvemos. Hasta ahora.